Bien, pues vamos a comenzar este espacio dedicado a este magno congreso, el mayor que se haya realizado nunca, sobre las víctimas del terrorismo, por tanto sobre el terrorismo, pero centrado esencialmente en el cuidado de las víctimas, en el apoyo legal, político, material que necesitan personas cuyas vidas han sido destruidas, cuyas familias han sido destrozadas, cuya propia existencia, a veces, antes hablábamos con Araujo, pues 6 años en la selva, encadenado, encarcelado, maltratado, en esa tortura sistemática y encima con mosquitos, pues imagínense. En España, por desgracia, pues tenemos también larga experiencia. Todo el mundo tiene todavía en la retina las imágenes de Ortega Lara cuando fue rescatado por la Guardia Civil del Zulo, donde había estado casi 2 años. En fin, las imágenes del martirio y asesinato de Miguel Ángel Blanco pues no se nos pueden olvidar. Afortunadamente, ya en tiempos de Aznar se empezó a hacer una gran tarea nacional de dignificación de las víctimas y además ahora, pues paralelamente, a través de las FAES y de otras organizaciones, pues se está haciendo lo posible para internacionalmente y a través también de la experiencia española y de otros países que han sufrido incluso más que España el terrorismo, caso más claro es el de Colombia, bueno, pues intentar ayudar, intentar ver cómo se internacionaliza esta sensibilidad hacia las víctimas y no esa complacencia con los verdugos. Rosalía, vamos a hacer un resumen muy rápido de cómo va a ser, de qué actos va a tener este congreso. Bueno, pues se trata de la mayor reunión de víctimas que se ha celebrado hasta ahora. Se van a reunir más de 400 víctimas del terrorismo de 11 países diferentes. Ha empezado el congreso a las 10 de la mañana con un acto inaugural al que asistían los príncipes de Asturias y la primera ponencia corre a cargo del canciller colombiano, del ministro de Exteriores de Colombia, con el que hemos podido hablar esta mañana por teléfono antes de que iniciase la primera ponencia, don Fernando Araujo Perdomo. Después van a comenzar las mesas redondas. Esta mañana hay una gran presencia de víctimas extranjeras, hay representantes de víctimas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Israel, de Irlanda, de Rusia, también veo de Holanda y de Italia. Hasta la hora del almuerzo será Esperanza Aguirre, la presidenta de la comunidad, la que ofrece el almuerzo al Foro Internacional de Víctimas del Terrorismo, y por la tarde tiene lugar una interesante mesa redonda con víctimas de ETA y del 11M. Ahí tenemos nombres en el primer bloque ETA como Irene Villa, Manuela Lancharro, un nombre que nos remite al atentado del 86 de ETA en un autobús de la Guardia Civil que pasaba por la República Dominicana. Pascual Grasa, guardia civil herido en diciembre del 87. Cristina Cuesta, víctima de un atentado de una escisión de ETA, de los comandos autónomos anticapitalistas. Y hay un tercer bloque también de víctimas de ETA, donde se van sucediendo nombres: María del Carmen Heras, José Francisco Mateo Istúriz, Alfonso Sánchez, Pilar Elías, Marimar Blanco, con la que quizá podamos hablar también a última hora de este especial, Francisco José Alcaraz, Miquel Buesa, Teresa Jiménez de Cerril, en fin. Y junto a ellos, en la misma mesa, van a estar sentados algunas víctimas del 11M, María Ángeles Domínguez, Yamil Bensalá, Ángeles Pedraza, Esther Sáez, en fin. Todo esto va a tener lugar esta tarde. Mañana continúa, después de un concierto esta noche, mañana va a haber una ofrenda floral en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid, presidida por don Antonio María Rouco Varela, el cardenal arzobispo de Madrid, y más mesas redondas por la tarde. Mañana una de las protagonistas, moderadora de una de las mesas con víctimas de Colombia, va a ser Sofía Giraldo, con la que también, si es posible, vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, con ser dramática nuestra experiencia como españoles, con ser más conocida la experiencia terrible de Colombia, confieso que desde el punto de vista tanto emotivo como intelectual, lo que más me ha sorprendido, y mira que sorprende poco ya en lo que se refiere al terrorismo y el desdén hacia las víctimas,
es el testimonio de Victoria Villarruel. Victoria es presidenta de la Federación Latinoamericana de Víctimas del Terrorismo y ha trabajado especialmente en un asunto que es tabú. Lo ha sido muchos años en el caso de las víctimas de la ETA, cuando sacaban a los policías y guardias y concejales y políticos asesinados por la puerta de atrás de las iglesias, o los curas se negaban a hacer las exequias que pedía la familia. Es decir, el grado de indignidad que ha llegado a España, no crean ustedes que es único, aunque sea el que más nos moleste. Pero el caso de la Argentina, confieso que me ha dejado atónito. Bueno, doña Victoria Villarruel, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme hablar con usted en este programa tan importante. Bueno, lo primero es que me llama muchísimo la atención la extraña cancelación de la condición de terrorismo, de lo que ha llevado a la muerte a muchos argentinos. Es lo que está pasando en Argentina con lo que sucedió en los años 70, donde aparte de las víctimas de la dictadura hubo muchos, cientos, quizá miles de casos de personas asesinadas o de familiares que están afectados por asesinatos de grupos de extrema izquierda, los más conocidos los montoneros, que era la variante, digamos, terrorista del peronismo, pero también estaba el ERP, por ejemplo, que era de filiación trotskista, y el otro día, creo que muy recientemente, tan recientemente como el 21 de diciembre, veo que la Cámara Federal porteña dice que los asesinatos de los montoneros no son crímenes de lesa humanidad, no son crímenes de guerra, así que prescriben y como han pasado tanto tiempo. Bueno, ¿y qué pasa con las víctimas? Es que si no hay terrorismo, no hay víctimas del terrorismo. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, en Argentina lamentablemente lo que hemos tenido ha sido un conflicto armado interno, es decir, una guerra civil, una guerra de baja intensidad, en la que se enfrentaron dos bandos, las Fuerzas Armadas del Estado y organizaciones terroristas, en este caso de extrema izquierda como Montoneros y el ERP, tal como usted ha nombrado, por decir las principales. En el medio quedó la población civil y no combatiente, que ha sido la que ha sufrido el mayor ataque de las organizaciones terroristas. Estamos hablando de 21.655 atentados terroristas en el lapso de 9 años. O sea que eso da un promedio de más de 7 atentados diarios. Esto que ha sufrido la Argentina, no solamente lo hemos sufrido los argentinos, sino que también ha habido extranjeros que residían en mi país y que fueron secuestrados, torturados y finalmente asesinados. Todas estas personas, a 30 años de los hechos, no tienen justicia, no tienen verdad y no tienen reparación. Únicamente el Estado le ha otorgado el goce de los derechos humanos como víctimas a los combatientes de las organizaciones terroristas que sufrieron abusos por parte del Estado. Pero las víctimas, las verdaderas víctimas, es decir, las que no combatían, las que eran el taxista, el docente, el juez, el policía en situación de descanso, todas esas personas que fueron las que sufrieron el ataque indiscriminado del terrorismo son las que a 30 años no gozan de ningún derecho. No tienen derecho a una pensión los que se quedaron mutilados o huérfanos o viudos o personas que han quedado incapacitadas. No hay ningún tipo de ayuda económica legalmente ya estipulada y ayudas legales y ayudas asistenciales de cualquier tipo. En Argentina las víctimas de las organizaciones terroristas son menos que humanos, no tienen derechos de ningún tipo. Tenemos personas que están lisiadas hace 30 años y que cuando su silla de ruedas se rompe, no hay quien la compre y viven en extrema pobreza. Tenemos familias que han perdido hijitos de 3 años asesinados, jueces de la nación que luego de encarcelar a terroristas fueron